Buenos días. Muchísimas gracias, Henry, y gracias a todos por asistir. Eh, Esta iniciativa es una serie de sesiones que vamos a tener enfocadas en Be-Realize Operations y que nos va a permitir conocer mucho más de la tecnología. Esta es la sesión inicial donde vamos a ver los casos de uso que puedo tener out of the box. Apenas instale la aplicación, todas las capacidades que yo tengo de primera mano. Es lo primero que yo voy a poder hacer sin tener, digamos que hacer mayores configuraciones. Entonces, eh, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a revisar resolución de problemas críticos. Básicamente es cómo puedo consultar de una manera muy fácil las alertas y clasificarlas dependiendo de sus niveles de criticidad. Luego veremos la parte de eficiencia, cómo puedo realizar ajustes a la capacidad de mis cargas de trabajo y cómo puedo reclamar de una manera fácil y sin impactar el rendimiento de mis aplicaciones y servicios, los recursos de una manera muy sencilla. Y finalmente, las capacidades de automatización de reportes, cómo esta plataforma me ayuda a recolectar la información, agregarla y presentarla de una manera que sea muy fácil de consumir para los diferentes roles dentro de una organización. Cómo puedo mostrar información para gente que está en la operación del data center, cómo puedo mostrarla a nivel de gerencia y cómo puedo también dar información estratégica, como por ejemplo costos y planeación de la capacidad. Antes de comenzar a ver esta agenda, quisiera que comprendiéramos los 4 pilares fundamentales de Realize Operations. Primero, tenemos la parte de rendimiento. Este pilar de Optimize Performance se centra en recomendaciones que puedo hacer acerca de las cargas de trabajo para mejorar su rendimiento, cómo puedo darle los recursos precisos a cada carga de trabajo y además la optimización de esas cargas de trabajo. Siempre teniendo en cuenta que quiero optimizar los recursos, tanto financieros como de capacidad, y nunca impactar el rendimiento de mis aplicaciones. Otra cosa que vale la pena mencionar es que todos los análisis que vamos a ver durante la sesión están basados en políticas y que esto no corresponde como a umbrales estáticos. Todo esto puede ser configurado y puede ser personalizado dependiendo de las características de la carga de trabajo. Algo que es muy importante para, por ejemplo, separar los ambientes de producción de los ambientes de pruebas y desarrollo. Luego tenemos la parte de capacidad. En Optimize Capacity podemos cuantificar los ahorros que podemos tener al reclamar recursos. Podemos hacer planeación de la capacidad como tal. Podemos correr diferentes escenarios. También a evaluar el costo de nuestras cargas de trabajo, tal vez para los casos cuando tengo una gran cantidad de data centers en una región o varias regiones, o hasta poder llegar a evaluar diferentes proveedores de nube. Y también evaluar la capacidad, cuáles son los recursos más escasos dentro de mi plataforma y poder actuar con esa información. Luego, la parte de resolución de problemas, donde voy a poder ver alertas, logs y algunos dashboards especializados para la resolución de problemas para esos objetos en particular. Y finalmente, la gestión de la configuración, donde puedo ver cumplimiento de de estándares, como por ejemplo PCI, HIPAA o ISO, además de crear líneas base para la configuración de máquinas virtuales, hosts, clusters y switches distribuidos. Entonces, comencemos con la primera etapa, que sería la resolución de problemas críticos. En la parte de alertas, podemos ver que muy fácilmente tenemos acceso a todas las alertas que se han recolectado con la plataforma.
algo que nos dice este cliente en particular y que menciona es que este tipo de alertas no solamente tienen diferentes niveles de criticidad e impacto. Ya vamos a ver cómo vamos a lograr verlas. Normalmente, esta es la visión inicial que tiene vRealize Operations, donde en una escala de tiempo nos muestra la diferente cantidad de alertas. Estos códigos de colores dependen de la criticidad, pero también puedo utilizar otra forma de agregación, que es agruparlas dependiendo de su criticidad para poder ser más efectivo a la hora de resolver los problemas. Tenemos estas clasificaciones que corresponden a la definición de las alertas, los cuales me ayudan muy fácilmente a evaluar qué es lo más crítico y en qué es lo que yo tengo que actuar. También contamos con algo adicional que son los niveles de importancia. A pesar de que todas estas alertas son críticas o son intermedias, pueden tener diferentes niveles de importancia que yo puedo definir. En el caso particular, vamos a mirar esta alerta, que es una máquina que se encuentra el 100% de utilización de CPU. Puedo ir rápidamente a la alerta y ver de manera inmediata cuáles son las diferentes recomendaciones. Esto va mucho más, vRealize Operations va mucho más allá de simplemente presentar una alerta y dar algunas métricas de por qué sucedió. También nos permite tener detalles de la alerta y recomendaciones. Este contenido puede ser personalizado de una gran cantidad de alertas definidas o preconfiguradas que pueden ser utilizadas o pueda utilizar nuevas definiciones que yo puedo construir. Para este caso particular, que es el uso de CPU, tengo dos recomendaciones. Una es revisar si existe algún proceso que esté teniendo impacto en el CPU o definitivamente si yo necesito agregar alguna capacidad eh, adicional de procesamiento. Y si quiero, puedo de la alerta pasar al objeto, en este caso es una máquina virtual donde puedo ver rápidamente cuáles son los recursos que están, o más bien, que tienen mayores restricciones, en este caso es CPU. Si fuera el caso que fuera memoria o almacenamiento, también me lo mostraría. Y además, en la sección de acciones, tengo no solamente agregar recursos, sino también ejecutar scripts para obtener información adicional, o si ya sé que este caso sucede porque no se reinicia un servicio, lo puedo hacer, además de poder ver cuáles son los procesos que están consumiendo más recursos. Como ven, tenemos una gran cantidad de acciones que puedo ejecutar inmediatamente sobre la máquina virtual para resolver este problema. Ahora pasemos a la segunda sección, que es cómo logro hacer ajustes de capacidad garantizando rendimiento y ahorros en dinero. Entonces, esta sección está compuesta por dos características. La primera, right size, donde yo puedo mirar cuál es el- la necesidad de recursos de esa carga de la máquina virtual, en este caso que vamos a ver, y también la reclamación, que es donde yo puedo saber cuáles son los recursos y los puedo cuantificar en dinero. Entonces, algo muy interesante que comenta este cliente sobre esta capacidad es que muy rápidamente, en menos de una semana, ellos fueron capaces de reclamar una gran cantidad de recursos, dimensionar correctamente las cargas de trabajo, optimizándolas para que tuvieran el mejor rendimiento y al mismo tiempo tuvieron todos los elementos para realizar la planeación la planeación de capacidad. Entonces, vamos a comenzar con right sizing. En el apartado de Home, en la sección de optimizar rendimiento, encontramos la opción de right sizing, donde podemos ver rápidamente todos nuestros data centers, el nivel de utilización que tienen y como vemos, la cantidad de recursos restantes que ellos tienen. Algo muy interesante es que, como ustedes pueden ver, hay una sección que nos cuantifica la cantidad de recursos que yo puedo ahorrar. Esto, digamos que los cost drivers, como los llaman en vRealize Operations, ya vienen cargados por defecto. Solamente
es necesario definir el tipo de moneda. Tiene una gran cantidad de opciones de moneda. Hay reales, hay eh, pesos de diferentes países, eh, colones, quetzales. Hay una gran cantidad de monedas para que lo acomoden a cada una de sus necesidades. Obviamente dólares. Pero lo importante también, que vale la pena resaltar, es que encuentro en la sección del data center cuáles cargas de trabajo están sobreaprovisionadas y cuáles tienen muy poca capacidad asignada. Entonces, muy fácilmente puedo, puedo ver los recursos que hacen falta y los recursos sobrantes. Vamos a centrarnos entonces en las dos acciones que yo podría hacer. En la parte de las máquinas sobreaprovisionadas, puedo reclamar esos recursos y en la parte de máquinas subdimensionadas, puedo saber de una manera fácil cuáles son los recursos que me hacen falta. Eh, digamos, para volver a comentar, todo esto depende de políticas que ustedes pueden configurar y pueden asignar a las diferentes máquinas virtuales. Entonces, es muy interesante porque yo puedo hacer una distinción de los roles que puede tener la máquina virtual. No es lo mismo un file server que una máquina de base de datos que tiene una aplicación crítica para mi negocio. Él va a tener en cuenta esas diferencias donde yo puedo establecer qué es un uso excesivo de CPU, qué es un estado tal vez de inactividad, y puedo llevar ese conocimiento que yo ya tengo de mis aplicaciones críticas a las políticas y así tener una visión más completa de, del red sizing que yo pueda tener. Entonces, en esta primera parte, en el apartado de máquinas que no tienen suficientes recursos, podemos ver que muy rápidamente podemos entender cuáles son los recursos necesarios, tanto en CPU como en memoria. Muy rápidamente me sugiere qué debo incrementar en Virtual CPUs y cómo debo incrementar la memoria RAM. Me sugiere qué es lo que tengo que agregar y de qué recurso. Por ejemplo, vemos en la primera sección que esta máquina virtual tiene problemas de CPU, pero en cuanto a memoria está bien. Entonces, simplemente nos está diciendo, agreguemos un Virtual CPU más y mantengamos la memoria RAM tal como está y gracias al análisis que hace vRealize Operations, puedo tener una gran certeza que este ajuste va a tener un impacto muy positivo en la máquina virtual. Luego, en la parte de máquinas sobredimensionadas, es un esquema muy similar. En la parte de virtual CPUs, me hace una sugerencia de cuáles debo bajar, cómo los debo bajar, y si es necesario hacer el mismo ajuste en memoria RAM, lo puedo hacer fácilmente. Ahora vamos a revisar qué es lo que yo puedo reclamar. Esta es otra visión que tengo para optimizar mis recursos dentro del data center. En esta visión voy a poder ver exactamente ese, eh, ese ahorro propuesto y cómo se ve reflejado. Y es que tengo 28 máquinas virtuales a las cuales les puedo les puedo bajar sus recursos y tengo 5 discos huérfanos. Esta es una nueva característica, la capacidad de ver la cantidad de discos huérfanos que puedo reclamar. Y también puedo ver que lo que tengo por reclamar son 9 virtual CPUs, una cantidad, digamos, de 9 gigas de memoria y algo de espacio. Entonces vamos a ver en detalle cómo puedo actuar sobre esa información. Teniendo en cuenta el clúster de producción, puedo ver rápidamente los recursos y también puedo tener un detalle. Voy a poder ver máquinas apagadas, máquinas que están en un estado ocioso, snapshots, que digamos es una de las cosas más difíciles de manejar y que pueden tener un impacto financiero importante, al igual de los discos huérfanos. Una cosa importante es que acá podemos
tomar las medidas necesarias, como por ejemplo para las máquinas apagadas, eliminarlas o simplemente excluirlas de esta lista, ya que pueden ser parte de algún plan de DRP y no es necesario que tomemos ninguna decisión. Ya cuando entramos a cada una de las secciones, como por ejemplo máquinas virtuales apagadas y máquinas virtuales que son ociosas, puedo ir a cada uno de, a cada una de las secciones, ver las máquinas virtuales que están ahí y qué recursos voy a poder recuperar en caso de que las pueda eliminar, apagar o las excluya de mi lista. Y algo muy importante es la duración. Así puedo saber la antigüedad de los objetos y si tiene sentido mantenerlos o definitivamente es infraestructura que ya puedo dar de baja y reclamar efectivamente esos recursos. Otra parte importante es que yo puedo ver eh, cuánto me cuesta esa infraestructura que estoy utilizando para esos objetos que no estoy aprovechando correctamente. Bueno, y esta es la tercera sección, que es la parte de reportes y despliegue de información. Eh, en esta sección en particular, este comentario del cliente es muy relevante porque una de las cosas que encontramos es que es más difícil para resolver los problemas es agregar la gran cantidad de información en logs, métricas y poderla interpretar en el tiempo. No solamente tener información de errores, sino también si esto es una tendencia, es un patrón normal o por qué estamos experimentando este problema. Además de poderlo escalar muy fácilmente después de saber cuál es su causa raíz o las causas que están provocando este tipo de problemas. Tenemos dashboards especializados estos seis tipos de, para estos 6 tipos de objetos que vamos a ver a continuación. Eh, una de las características más importantes es que hay una gran cantidad de contenido que podemos utilizar apenas desplegamos vRealize Operations. Entonces tenemos diferentes secciones como por ejemplo inventario, operación, utilización de capacidad, rendimiento y resolución de problemas y compliance. Solamente basta configurar nuestros vCenters y ya voy a comenzar a los pocos minutos a tener visibilidad de los objetos, los problemas que están experimentando y luego voy a poder ver las diferentes opciones que tengo de optimización. Vamos a ver también que todo el contenido lo puedo personalizar. Entonces, dependiendo de la versión del producto, voy a poder crear supermétricas, voy a crear nuevos dashboards, nuevos tipos de notificaciones de estos reportes, los puedo programar dependiendo de mis necesidades. Por ejemplo, vamos a tomar específicamente esta sección de bSphere Compute y este dashboard consolida una gran cantidad de información. Tengo información de todos mis vCenters, todos los data centers que tienen esos vCenters, unas métricas relevantes como la demanda y la capacidad instalada en términos de CPU, RAM, IOPS en el apartado de almacenamiento y cuáles son la cantidad de máquinas virtuales que están apagadas. Algo bien interesante es que además de tener una topología de cómo es físicamente mi ambiente, también puedo ver rápidamente el estado de salud. Por ejemplo, podemos ver que hay un vCenter eh, con una señal roja, además que un data center que también tiene una señal roja. Entonces, muy rápidamente puedo ver qué infraestructura está teniendo problemas y rápidamente navegar hasta allá y ver cuáles son los diferentes componentes que pueden tener dificultades. Esto es muy valioso para ambientes grandes
y de alta complejidad, donde diagnosticar un problema no es fácil debido a su gran cantidad de componentes. Ahora veamos una también de las vistas, digamos que son más relevantes, y es la vista de operación. En esta vista podemos ver el rendimiento y también las alarmas de una manera agregada, lo cual me implica varios beneficios. Puedo seleccionar los diferentes data centers, puedo ver cuál ha sido el uptime y también puedo ver el volumen de alertas, dependiendo de si son críticas, son intermedias o simplemente son alarmas o advertencias. Y también unos tops que me permiten ver las máquinas que están experimentando mayor contención de CPU, contención de memoria y latencia. Entonces, de una manera muy fácil, con estos KPIs, puedo ver si mis máquinas más críticas del negocio están siendo afectadas por algún problema de rendimiento y también lograr entrar a ellas solamente con un doble clic y analizarlas como lo vimos en el slide anterior. Ahora miremos la vista de utilización. La vista de utilización es muy interesante porque me dice cuál es el estado actual en consumo de recursos. Algo que para tener una visión agregada de todos los componentes de mi ambiente es muy complicado con, sin una herramienta que nos permita la agregación de la información. Aquí podemos ver que para cada uno de los ambientes voy a tener un análisis tanto de la capacidad, incluyendo algo muy importante, que son la reserva que yo debo tener para HA, es algo que se puede configurar también en las políticas, la capacidad usada, lo que realmente está siendo utilizado en mi ambiente, y cuál es la capacidad restante. Esto, la parte de capacidad restante y la proyección del tiempo restante, se calcula a través de las capacidades de Machine Learning e inteligencia artificial de Realize Operations. Entonces, es un modelo complejo de forecasting el que utilizamos para hacer esto. No viene simplemente de un análisis lineal del consumo de CPU, tiene en cuenta muchas variables como estacionalidad de las cargas de trabajo y otro tipo de información que, que enriquece este modelo para darnos una gran certeza en esta proyección de capacidad. Y finalmente, una sección para la resolución de problemas de un clúster. Digamos que debido al alcance de esta sesión nos enfocamos en estas vistas, pero los invito a que si tienen este producto ya en sus ambientes, hagan un tour parecido a este, donde ustedes puedan ver lo que está pasando en su ambiente y también consideren otros recursos como los Hands-on Labs, que son un mecanismo guiado de conocer muy bien las herramientas de VMware. Entonces, en este caso, José, perdón, te interrumpo un momento. Nos sí, quedan 5 minutos. Entonces, han habido varias consultas que las hemos contestado por medio del chat. Las pueden seguir haciendo y parte del equipo van a irlas respondiendo. Adicionalmente, también tenemos unas encuestas que queremos lanzar y puede haber unos minutos finales de consultas. Entonces, nada más, José, para que nos indiques cómo quieres que procedamos en estos últimos minutos. sí, así como dices, hace falta solamente un par de minutos y ya podemos proceder con los polls para conocer un poco más a los asistentes y terminar de cerrar y responder las preguntas finales. Rápidamente, este dashboard nos permite resolver problemas y encontrarlos muy rápidamente. Podemos ver los diferentes clústeres de ese ambiente y de nuevo voy a tener un top de los diferentes objetos, los que tienen más problemas y muy rápidamente ver cuáles son los objetos afectados.
Y finalmente, conocer de una manera rápida una de las cosas que, digamos, es más común y es conocer una configuración o conocer la configuración de las máquinas virtuales y algo que sí es muy común, conocer el estado de nuestras VMware Tools, un listado rápido del estado de las VMware Tools y los sistemas operativos que hacen parte de mi ambiente. Y finalmente, todo este contenido que acabamos de ver puede ser compartido, ya sea por URLs, por correos electrónicos. Se pueden crear muy fácilmente los dashboards con métricas y reutilizando hasta las vistas que ya vimos. Entonces puedo crear una gran cantidad de contenido personalizado. Y finalmente este es el resumen de la sesión de hoy. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido una sesión informativa y Henry, ya podemos continuar con el poll y conociendo un poco más a los participantes con esta encuesta. Perfecto, muchas gracias, José. Sé que fue un poco rápido porque queríamos ajustarnos a los 30 minutos. En todo caso, vamos a estar siempre en comunicación con ustedes para lo que necesiten y vamos a abordar las consultas que hicieron. Para conocer un poquito más sobre ustedes y el uso que le están dando a estas herramientas que nos está comentando José, vamos a lanzar unas encuestas. Entonces, la primera encuesta es sobre el uso que están haciendo de VROPS. En este momento, en el botón de votación va a aparecer esta encuesta y les agradecería por favor a todos los participantes que nos respondan. Con esto vamos a poder saber hacia dónde podemos abordar un poco más de datos hacia ustedes y cómo podemos aportarles más valor. En un par de segundos vamos a terminar esta primera encuesta y les voy a dar los resultados. Vamos a dar 5 segundos más solo para tener la información. Ok. Esta primera pregunta que era sobre el uso de VROPS, usualmente en el 85% se utiliza para monitoreo, 44% manejo de operaciones, 11% management packs, 17% costos y 21% análisis de logs. Perfecto. Muchas gracias por la información. Y vamos con la segunda. Ya está la segunda. Eso es sobre los temas que desean que cubramos a futuro. Vienen varias opciones interesantes. Entonces les agradecemos que nos indiquen cuáles de ellos les llaman más la atención para futuras sesiones. Listo, vamos a finalizar la votación de esta segunda. Muchas gracias por la participación. Y vamos a lanzar la última. La última es sobre la versión actual que tienen de VROPS 7X u 8X. Y vamos a compartir los resultados. Muy bien, gracias a todos por participar en las encuestas. Va a ser información importante para poder compartir con ustedes contenido futuro y poder aportarles más valor. Vamos a pasar entonces a las consultas que ya algunas se respondieron, quizás no todas.
Entonces, vamos a ir una por una. Primero, no sé si quieres contestarlas de una vez. Tenemos a varias personas del equipo. Está Javier Chan, que es de la parte técnica, al igual que José Luis. Entonces, yo voy a mencionar las consultas. Algunas ya se respondieron. Si fuese así, entonces seguimos con el resto. Javi y José, nos pregunta Mauricio Nicolás Gramajo, en cuanto al right size, ¿qué criterios se usan para definir si un recurso está sub o sobredimensionado? Por ejemplo, tal vez yo tengo una Ya se, máquina virtual cuyo uso, perdón, ya se contestó, Henry. En el listo, chat lo puse. Está público la respuesta. perfecto. Edgar Romero pregunta cuánto tiempo toma VROps para hacer un análisis de la reclamación de recursos. ¿Quiere contestar, José, o contesto yo? No, si quieres, dale, Javier. El tiempo que toma es el mínimo valor recomendado que nosotros tomamos como referencia son 15 días. En ese tiempo la herramienta puede tomar valores para optimizar el uso de la infraestructura